Hola, buen día, ¿cómo les va? Soy el doctor Sanginés, soy cirujano. Hoy vamos a hablar del tórax y sus compartimentos. Para empezar a hablar del tórax, vamos a decir que el tórax es la parte del cuerpo situada entre el cuello y el abdomen. Entre el cuello y el abdomen. Tiene la forma de un cono truncado. Está formado hacia atrás por las vértebras torácicas de T1 a T12. Hacia los laterales por las 12 paredes costillas y adelante por el esternón, que es un hueso plano. La función que tiene el tórax principalmente es la de dar de sostén, proteger de órganos vitales del tórax y del abdomen superior, resistir las presiones negativas y proporcionar inserción de los músculos principalmente del miembro superior, del cuello y del abdomen. Dentro de los huesos que lo conforman vamos a ir hablando del esternón, que es un hueso plano que se encuentra en la región anterior de la caja torácica, que está formado por tres huesos: el manubrio, el cuerpo esternal y el apéndice sifoides. A su vez, cada uno de ellos se articulan, el manubrio con el cuerpo, a través de la articulación manubrio esternal o ángulo de Lewis. Este es muy importante y después lo vamos a ver y lo vamos a resaltar en casi toda la presentación. Y la articulación en sifo-esternal entre el cuerpo del esternón y el sifoides. En la vista lateral lo que podemos ver son las distintas incisuras. La incisura clavicular, que es la articulación con la clavícula, la incisura de la primera costilla, la incisura de la segunda costilla, que esta es muy importante y la que vamos a resaltar nuevamente porque acá estaría el ángulo de Lewis, la incisura de la tercera hasta la séptima costilla. Esto hay que recordarlo, y porque eso nos va a dar el nombre de las costillas y la clasificación de las costillas. Y desde el punto de vista de la semiología es muy importante la articulación manubrio esternal y este resalto. En lo que respecta a los laterales de la caja torácica, vamos a hablar un poquito de las costillas. Dentro de las costillas se encuentran las costillas típicas y atípicas. Típicas porque son las mayorías iguales y tienen más o menos los mismos detalles morfológicos. Y las típicas son especiales. Vamos a empezar hablando de la costilla típica. Una costilla típica es un hueso plano, alargado, donde presenta una carilla articular, un cuello, un tubérculo articular, que es la que se va a articular con la apófisis transversa, y luego tiene una curvatura donde dentro de su concavidad, en el borde inferior, presenta una ranura o un canal donde va a ir el paquete vasculo nervioso. Las típicas van de la 3 a la 9. Y luego vamos a hablar un poquito de las costillas atípicas. Esto desde el punto de vista morfológico. Desde el punto de vista morfológico, la típica, vamos a hablar un poquito de la 1. La 1 es una costilla más ancha, más corta, tiene la cabeza, pero la cabeza con una sola carilla articular, porque solamente se articula con la T1. El resto de las costillas se van a articular con la costilla que le corresponde y la superior. Perdón, con la vértebra que le corresponde y la vértebra superior. Hablando de la costilla número 1, tiene la articulación, una carilla articular, un cuello, el tubérculo para la apófisis transversa, y acá va a haber un tubérculo que es donde se inserta el escaleno anterior, y luego dos canalcitos, que uno corresponde a la arteria y otro a la vena subclavia. Tengan en cuenta que la arteria y la vena subclavia, una vez que pasan el borde externo de la primera costilla, se transforman en la arteria y vena axilar. La otra costilla que tenemos que hablar es la 2. La costilla 2 es muy parecida al resto, lo único que tiene una tuberosidad donde se inserta el serrato anterior. En la porción media, en la convexidad, tiene una tuberosidad. Y el resto son la 11 y la 12, que tiene una sola carilla articular, no tiene apófisis o tubérculo para articulación con la apófisis transversa. Y bueno, es esta que vemos acá. La otra clasificación que tenemos de costilla es de cómo se unen con el esternón. Y acá podemos ver que son las costillas verdaderas, que son las que se unen directamente con el esternón,
que es la 1 a la 7. Las falsas, que lo hacen a través del cartílago costal, que son de la 8 a la 10. Y las flotantes. Acá pueden ver las flotantes, las falsas, que son la 10, la 9 y la 8, y la 1 y la 7 que se articulan directamente con el esternón. Las aberturas torácicas recién las nombramos, pero hacia abajo el diafragma y todo el reborde que va de la 12, el reborde costal de la 10, todos los cartílagos costales y el apéndice sifoide. Y hacia arriba se encuentra la incisura yugular, el manubrio external, la articulación con la clavícula, toda la primera costilla y la vértebra T1. Para hablar un poquito de las articulaciones costovertebrales, también acá vamos a aprovechar a hablar un poquito de las vértebras. Las vértebras torácicas tienen normalmente un cuerpo, un pedículo, las láminas y tiene un proceso transverso y la apófisis espinosa hacia atrás. Normalmente las costillas se articulan, como dijimos, en la T1 tiene una sola carilla articular, la costilla 1 tiene una sola carilla articular y se articula con la vértebra T1, pero luego la segunda, la tercera y el resto tiene dos carillas articulares. La carilla articular superior para la vértebra subyacente superior y la carilla articular para la vértebra correspondiente. Supongamos que esta es una costilla 2, se articula con la vértebra torácica 2, la vértebra torácica 1 arriba, y luego tiene el cuello, y luego tiene el tubérculo donde está la carilla articular con la apófisis transversa de la vértebra correspondiente. Acá podemos ver la articulación y a nivel de la columna, de la vértebra, tiene dos articulaciones. La articulación costotransversa y la articulación costovertebral. En lo que respecta a los ligamentos, normalmente los ligamentos, las articulaciones llevan nombre de las que los conforman. Y los ligamentos son similares. Está el ligamento costotransverso superior, que va de la apófisis transversa a la costilla. Apófisis transversa superior a la costilla. El ligamento articular, ese ligamento articular de la cabeza, es un ligamento que se encuentra dentro de la articulación, por lo tanto si no se hace un corte como se hace en esta diapositiva no se ve. Y los ligamentos costero-transverso laterales. Acá hay transversales y ligamento costotransverso. Este es interno. Estas son las articulaciones que tiene la columna torácica con las costillas. Bueno, en lo que respecta a la articulación externo-costal y condrales, esto es medio complejo porque hay distintas. Pero bueno, están las articulaciones externo-clavicular, que es una articulación en silla de montar, las articulaciones condrales, principalmente la de la costilla 1, que es una sincondrosis, de la costilla 2 a la 7 son articulaciones sinoviales planas, y luego vienen las articulaciones de la costilla de las 6 a la 9, que son articulación intercondrales. También podemos ver la articulación costo-external aquí, la articulación sifoesternal que ya hablamos en diapositiva previa y la articulación manubrio external. Este es uno de los ligamentos radiados que se encuentran en el esternón. En lo que respecta a los músculos del tórax, nosotros en los músculos están los axioapendiculares del cuello, del dorso y del abdomen. Acá podemos ver los músculos escalenos, como el escaleno anterior se va y une al tubérculo de la primera costilla. Los músculos intercostales externos, que son músculos que van de arriba hacia abajo, entre costilla y costilla, de atrás hacia adelante en forma oblicua. Los intercostales internos, que los podemos ver, los externos eran estos y estos son los internos, que son músculos también que van de una costilla superior a una inferior en forma oblicua de adelante hacia atrás. Y después estarían los músculos íntimos,
que tienen la misma disposición anatómica. A su vez, más superficial se encuentra el músculo serrato anterior, que está acá abajo, el músculos pectorales menores, por encima de esto el músculo pectoral mayor, que está acá, músculo del ternocleidomastoideo, y también todo lo que son los oblicuos externos del abdomen, que tenés oblicuo externo, oblicuo interno, transverso. Hacia atrás, en la parte posterior, se encuentra el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Acá podemos ver los intercostales íntimos y el transverso del tórax. Esta diapositiva está muy buena, es principalmente para explicarle cómo está conformado el espacio intercostal, que es el espacio, como la palabra lo dice, entre costilla y costilla. ¿Se acuerdan que dijimos que la costilla era un hueso plano, alargado, y en su concavidad, en el borde inferior, tenía un canal para el paquete básculo nervioso? Bueno, por ahí pasa el paquete básculo nervioso intercostal, compuesto por la vena, la arteria y el nervio. Esto es muy importante. Por más que cada uno vea que hay unos vasitos que son accesorios, esto es importante porque cuando nosotros vamos a hacer una intervención o hay que entrar al tórax, después lo vamos a explicar bien, siempre uno busca ir sobre el borde superior de la costilla inferior. ¿Por qué? Porque acá, en este nivel, no hay posibilidades de lesionar el paquete básculo nervioso. ¿Estamos? Así que acá esta diapositiva es para que tengan en cuenta en su cabeza y recuerden que el paquete básculo nervioso está en el borde inferior de la costilla superior. Acá hay peligro. Acá no hay peligro. ¿Estamos? Esta es una diapositiva para mostrar, bueno, acá se ven las vértebras torácicas, la articulación, pero más o menos como es la irrigación. Igual después la vamos a hablar bien. Pero acá está la aorta, y en la aorta salen las arterias intercostales posteriores, y acá está la torácica anterior que van a salir las torácicas, las intercostales anteriores. Y después, bueno, el tronco venoso que lo vamos a ver. Bueno, para hablar un poquito de diafragma, el diafragma es un músculo tendinoso de doble cúpula que normalmente separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Este músculo tiene inserción a nivel de el esternón hacia adelante, hacia los laterales las últimas 6 costillas y las vértebras L1 a L3. Este músculo es el músculo el más importante de la inspiración y tiene un centro tendinoso o centro frénico, como se llamaba antiguamente, que tiene forma de trébol, una porción derecha, una porción izquierda y una porción central. Vamos a describir un poquito la imagen esta. Como dijimos recién, tiene la inserción en las últimas 6 costillas, tiene una fórmula de cúpula y a su vez tiene orificios, el foramen de la vena cava, el hiato aórtico y el hiato esofágico. Acá lo que podemos ver bien, el hiato de la vena cava, que es donde viene la vena cava inferior que va hacia la aurícula derecha, que está este orificio está a nivel del lado derecho. Después presenta dos hiatos que son formados por músculos, que uno es el hiato esofágico, acá vemos pasar el esófago, y también el nervio vago, el nervio 10, que tiene dos pilares, un pilar derecho mucho más carnoso y un pilar izquierdo mucho más delgado. Y el hiato aórtico, por donde pasa la arteria aorta, donde se transforma de arteria aorta torácica a arteria aórtica abdominal. Acá ya podemos ver las primeras ramas de la arteria aorta. Esta es una foto vista superior, acá es donde apoya el corazón, con su vena cava inferior llegando a la aurícula derecha. Y acá se ve el esófago con el nervio vago y acá la aorta. Y acá son otras estructuras de vasos que pasan a través de esa zona que tienen por ahí menos importancia. Esta es otra de las fotos vistas desde abajo, donde se ve el foramen de la vena cava inferior, el esófago con su nervio vago, es una de las ramas.
la aorta y el conducto torácico. Acá también se puede ver la vena ácigos. En lo que respecta a las arterias de la pared, la irrigación va a estar dado por ramas de la aorta torácica, que son las intercostales posteriores, que son todas estas que van acá atrás. Todas estas que van acá atrás son las intercostales posteriores. Y las subcostales, por ramas de la arteria subclavia, que es la torácica interna, que va hacia adelante, y la intercostal suprema. Eso es esta, la torácica interna. Y después las ramas de la arteria axilar, acuérdense que la arteria subclavia, una vez que pasa el borde externo de la primera costilla, se transforma en arteria axilar. Y ahí va a dar la torácica superior y la torácica lateral. Estas principalmente son para los músculos de la región. Esta es una foto sacada de arriba para que se den cuenta cómo es la disposición del tórax. Primero costilla, clavícula, primero la vena subclavia, a partir de acá es la vena de esta línea, para acá es axilar y acá subclavia, la arteria subclavia, acá estaría la inserción en la primera costilla del escaleno anterior. En lo que respecta a las venas, como dije recién, es un poquito más complejo, pero lo que hay que saber es que normalmente sigue el territorio de las arterias y que hay 11 venas intercostales, anteriores y posteriores, y la mayoría después va a la posterior. Va al ácigos, que recoge todo el afluente posterior del lado derecho, y recibe la hemiácigos del lado izquierdo y la hemiácigos accesoria del lado izquierdo también. Así que las 11 ramas intercostales van a ir hacia la hemiácigos del lado izquierdo inferior y hemiácigos accesoria, luego van a pasar a la ácigos del lado derecho y después van a desembocar en la vena cava superior. En lo que respecta a la inervación de la pared torácica o dermatoma es la porción o franja que está inervada por un nervio intercostal, o la salida de cada nervio de la raíz nerviosa. Acá lo podemos ver la salida de cada nervio intercostal, y esto se va a diferenciar en esta imagen dentro de la semiología en un dermatoma, que es la porción de piel, digamos, que está inervada por la raíz nerviosa. Acá podemos ver en una vista posterior, como muy importante, la T1, para tener en cuenta, dorsal, que desde atrás la podemos ver que llega hasta la axila. Ese es un reparo para tener en cuenta. Y adelante el T1 va hacia el miembro. T4 está a nivel de la mamila, más o menos, T10 a nivel del ombligo. Esto para tener una consideración de qué dermatoma le corresponde cada raíz nerviosa. En lo que es el movimiento de la pared y diafragma, bueno, acá sabemos que en la inspiración hay un ascenso costal y aumento de los diámetros. Y en la expiración hay un descenso costal y disminución de los diámetros. Y que en lo que respecta al diafragma, cuando se contrae el diafragma, se aplana y produce, en la inspiración aumenta la capacidad pulmonar de inspiración. Y en la expiración se eleva y libera el aire. En esta combinación de movimientos costales y diafragmático hace que entre y salga el aire en la respiración. Para explicarle un poquito mejor cómo trabajan las costillas, acá podemos tener dos imágenes distintas, como es a nivel de las costillas superiores. Pero normalmente lo que vemos es que cuando uno inspira, las costillas se elevan. Es como el movimiento de la palanca de la bomba cuando uno lo lleva hacia arriba. Acá lo pueden ver en el dibujito, pero más o menos es lo que está pasando. Se eleva, al aumentar, aumenta su capacidad. Y en las vértebras, en las costillas inferiores, es el movimiento de asa de cubo. Es como cuando uno agarra el balde. Es como que cuando va a levantar, eso aumenta la expansión torácica. Y esto permite la inspiración y el ingreso del aire. Acá vamos a hablar de los músculos inspiratorios. Los músculos inspiratorios están divididos. Los principales, que es el diafragma. Este es el principal músculo inspiratorio.
y después le siguen los intercostales externos, por la disposición anatómica que tienen, y los intercostales internos, pero la porción intercondral es la que está esta porción, por detrás del cartílago. Y los músculos accesorios son el esternocleidomastoideo, escaleno, pectorales y serrato anterior. Y los músculos expiratorios principalmente es por la retracción pasiva del pulmón y la caja torácica. Y ahí pueden entrar también como músculos el recto del abdomen. Estos son los músculos abdominales: recto del abdomen, oblicuo interno, oblicuo externo, transverso del abdomen e intercostales internos, pero la porción intercostal. Esta vendría a ser, no la porción intercondral. Bueno, para hablar un poquito de compartimentos del tórax, nosotros tenemos que decir que el tórax se divide en distintos compartimentos. Uno central y dos a los lados. Hacia los lados son los pleuropulmonales, donde está el pulmón y la pleura. Y central, el que se llama el mediastino, donde está el corazón, tráquea, grandes vasos. Acá pueden ver una imagen. Esta es una maqueta del laboratorio de morfofisiología, cuando después van a tener oportunidad de ver. Pero acá estaría el diafragma, que separa el tórax del abdomen, que ya hablamos, el hígado, el estómago y pulmón, y vendría a ser un compartimento dividido así, por dos laterales pleuropulmonales y uno mediastinal, que es el del medio. Otro de los cortes, para que ustedes lo puedan entender, es en el corte coronal, el mediastino y los dos compartimentos pleuropulmonales. Nuevamente el mediastino y los pleuropulmonales, y a su vez el mediastínico se divide en dos: en un mediastínico superior, que lo tenemos acá, y un mediastino inferior. Para poder dividirlo, se traza normalmente una línea desde el ángulo external, ángulo de Lewis, que ya hablamos, del segundo de la costilla, al espacio entre la cuarta y quinta vértebra torácica. Ahí vamos a dividir mediastino anterior superior, mediastino superior del inferior. El superior, donde están los grandes vasos, tráquea y parte superior del esófago. Y el mediastino inferior lo vamos a dividir: un mediastino anterior, que está por delante del corazón, un mediastino medio, donde está el corazón, y un mediastino posterior, que es una línea que pasa por delante del esófago, que va a estar el esófago, la aorta y los nervios. Acá otra nueva imagen para volver a mostrar la división entre mediastino superior e inferior. Acá pasando a través del ángulo de Lewis, acá pasando entre la cuarta y quinta vértebra torácica, y luego mediastino anterior, medio y posterior. Y después tratar de saber qué es lo que compone cada uno. En lo que respecta a las cavidades pulmonares están formadas por el pulmón, propiamente dicho, y las pleuras. Que las pleuras son como unas membranas. Para entender más o menos cómo es la pleura, acá hay un dibujito que lo explica muy bien. Pero la pleura es una membrana, imagínense un globo inflado que yo le meto un puño. Este puño vendría a ser el pulmón. Entonces, toda la parte del globo que está en contacto con mi puño se le llama pleura visceral, es la que está en contacto con la víscera. Y toda la porción que está en contacto con el tórax, digamos, se llama pleura parietal. Imagínense acá en el globo, que esta es la mano. Entonces, todo lo que reborde en contacto con el pulmón es pleura visceral, y lo que está en contacto con la parrilla costal es pleura parietal. Este espacio, acá lo vemos que tiene 10 centímetros, pero es un espacio virtual, casi que ni se ve en la membrana y hay un poquitito de líquido. Cuando este espacio se llena de aire, como está acá en el globo, se llama neumotórax, y cuando se llena de líquido puede ser de derrame pleural. Si hay sangre, hemotórax. Esto para que entiendan un poquito de las cavidades pulmonares. Acá vamos a ver una radiografía de tórax normal. Esto no es
importante que ustedes lo sepan ahora, es para más adelante, pero es para que tengan una idea de por qué sirve saber la anatomía. Y por qué, y cómo qué implicancias tiene cuando seamos médicos. Acá la radiografía normalmente es una teleradiografía de tórax que se hacen de frente y de perfil. De frente son los rayos que atraviesan todo el cuerpo, entonces se ven imágenes superpuestas. Acá vamos a empezar a ver primero que son las que son más blanquitas, que tienen densidad cálcica, se ven un poquito más blanca, como son esta acá está el omóplato, la columna dorsal, y las que son un poquito más negras es cuando hay aire. El aire se ve un poquito más negro. Bueno, acá vamos a ir marcando algunas de todas las cosas que vimos. Clavícula, resalto óseo, columna dorsal, torácica, perdón, costillas, arcos posteriores de cada una de las costillas. Lo que respecta al corazón, callado aórtico, corazón, aurícula derecha, aurícula izquierda está atrás, no se ve, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, tráquea, la columna aérea, acá la tráquea dividiéndose a nivel de la carina, la clavícula, el diafragma, como dijimos, o no sé si lo comentamos, pero el diafragma izquierdo está por debajo, el diafragma derecho está un poquito más elevado por el hígado, acá se puede ver parte del aire del estómago. Y en lo que es la vista lateral, se puede ver el esternón, el corazón, la columna, la tráquea, con algunas de las divisiones de los bronquios. Otra de las que podemos hacer en el examen clínico, en la semiología, palpar la escotadura supraesternal del manubrio, palpar el apéndice sifoides y largocostales, palpar el ángulo de Lewis, que está este resalto, que es de la articulación entre el manubrio y el cuerpo esternal, que esto es muy importante porque por encima, si acá está el resalto, acá a este nivel dijimos que estaba la costilla, la segunda costilla, por debajo está el segundo espacio intercostal. Y entonces a partir de ahí podemos ocultar. Y eso nos sirve por si algún día tenemos que ocultar un paciente para buscar los focos cardíacos. Bueno, es importante saber la semiología del tórax. También nosotros como cirujanos lo usamos para poder hacer las punciones en un neumotórax hipertensivo. También lo usamos para hacer las toracotomías, ir marcando y bueno, a través de los espacios intercostales. Acá se puede ver el reborde costal a nivel de la 10ª costilla, la costilla flotante, la costilla número 12. Y también desde el punto de vista dorsal lo que podemos ver es palpar con las vértebras, la apófisis espinosa de las vértebras. Y siempre la que más resalta es la C7. Y a partir de ahí empieza T1, T2, T3 sucesivamente. Acá 3 casos clínicos muy rápido, pero para que tengan una idea de por qué sirve saber la anatomía para poder aplicarla. Este es un paciente de 66 años que concurre a la guardia con dolor torácico que le quema, según refiere, que se inició hace 3 semanas. Había consultado a otros médicos que le dijeron que tenían culebrilla. Todos habrán sentido nombrar la culebrilla, pero le seguía doliendo. Presenta vesículas, costras en la región lateral dorsal del tórax. Y ahí vemos en la imagen donde se ven las costras, y esto en la parte dorsal, algo dijimos. ¿A qué zona correspondería? Bueno, esto corresponde a un T1. Dijimos el T1 llegaba hasta la axila, pero no seguía el resto del brazo. El caso clínico 2 es un caso de una herida penetrante donde pinchan el pulmón. Entonces la inspección tiene falta de excursión de aire del mitoras derecho. A la percusión es timpánico, suena como un timpánico y normalmente es sonoro. Y a la ocultación no se oculta nada, no se oculta ni entrada ni salida de aire. Entonces cuando nosotros vemos la radiografía de tórax, acá podemos ver, siempre diferenciamos un lado con el otro, este es el derecho, este es el izquierdo. Y acá podemos ver que acá hay parénquima pulmonar, porque se ven todas las liñitas, y esto es sonoro. Y acá, ¿qué pasa con el parénquima pulmonar? No está el parénquima pulmonar. Entonces acá podemos ver que debería estar la pleura parietal y la pleura visceral está acá. Por lo tanto, este espacio, que como vimos en el globo, está ocupado por aire. Esto es un neumotórax.
y acá se puede ver claramente que no hay parénquima. ¿Mm? Otro caso clínico, este es muy similar al anterior, pero bueno, paciente que consulta a la guardia, tos, fiebre y dolor torácico derecho, el paciente con una neumonía, impresiona. En la inspección hay disminución de la excursión respiratoria derecha. En la percusión hay matidez en la base derecha. Cuando percuten no es timpánico ni sonoro, sino que es mate. Y al observar la placa de tórax, ¿y qué es lo que ve usted? Y bueno, acá lo que vemos es que ese espacio se ocupó por líquido. Entonces por eso es mate. Y esto es un derrame pleural. ¿Estamos? Bueno, estos casos clínicos no es que lo tengan que saber ahora, pero son casos para que ustedes puedan, todo lo que estudian de la parte anatómica, la vean reflejada después cuando tengan que atender un paciente. Pensar qué es lo que hay atrás, qué es lo que van a hacer, qué maniobra van a hacer, y cada maniobra tener en cuenta la anatomía de la caja torácica. Bueno, muchas gracias. Saludos, ante cualquier duda estamos para responder a través de la plataforma. Saludos y que tengan buen día.